Antes de comenzar, quiero agradecer a CarlosMex9721 por la excelente idea para este video. Ya sea que hablemos de automóviles de reconocimiento, transportes blindados, tanques o artillería autopropulsada, todos sabemos que existen muy buenos ejemplares de cada uno de estos vehículos que han marcado época, distinguiéndose en los más históricos conflictos bélicos modernos gracias a su enorme potencia, gran versatilidad y excelente fiabilidad. Sin embargo, por cada uno de estos legendarios e icónicos inventos de la ingeniería militar, también existieron pésimos armatostes que, plagados de fallas de diseño, manufactura y operación, dejaron a sus tripulaciones varadas frente al enemigo con poco o nada para defenderse apropiadamente, o amenazaron con hacerlo hasta que fueron sacados del servicio. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y en este video te hablaré sobre los 10 peores vehículos militares de la historia, desde los más horrendos prototipos, hasta los peores ejemplares que sí fueron puestos en acción y retirados debido a su terrible desempeño, ordenados todos ellos de acuerdo a su función, tonelaje y objetivo sobre el campo de batalla. Peor automóvil blindado. Comenzamos esta lista con el carro de viento Caesar Berwick de la Primera Guerra Mundial, un prototipo automotor diseñado como vehículo ligero de reconocimiento por el Real Servicio Aeronaval de Inglaterra, para ágiles operaciones de vigilancia y ataque ligero sobre el campo de batalla. Construido sobre el chasis del automóvil comercial francés Caesar Berwick de la época, este carro incorporaba un muy delgado blindaje de acero sobre su estrecha e incómoda cabina, que a duras penas protegía a su tripulación del fuego de armas cortas de infantería, y limitaba en sobremanera la movilidad de su ametralladora Vickers 303 montada al frente. Alto e inestable, propenso a volcarse fácilmente y a exponer demasiado a su tripulación no solo al fuego enemigo, sino también a los elementos, este auto tenía además un motor secundario con una gran hélice montada en su parte trasera, pensada para otorgarle una mayor propulsión y mejor movilidad, pero que realmente solo lo hacía más pesado, vulnerable y difícil de maniobrar. Usado solo durante algunos meses en la Segunda Batalla de Ypres y sus alrededores, del Caesar Berwick hoy no queda ningún ejemplar en existencia. Peor transporte blindado. Aunque en la actualidad el BTR-60 en sus variantes más modernas es un excelente, versátil, económico y muy capaz transporte blindado de tropas, la realidad es que su modelo original, el BTR-60P, dejaba mucho que desear en términos tanto de potencia de fuego como de protección de sus tripulantes, quienes partían al campo de batalla ridículamente expuestos. Relativamente barato y sencillo de fabricar, mucho menos avanzado y con menor desempeño que su entonces rival en pruebas, el objeto 1015B, el BTR-60P fue elegido por la Unión Soviética gracias a lo fácil que era manufacturarlo rápidamente y en grandes cantidades, a pesar de su casi nulo armamento y su compartimento expuesto de personal. Sí, escuchaste bien, el BTR-60P no contaba con techo alguno, lo que dejaba las cabezas de sus 16 tripulantes expuestas a casi cualquier cosa, desde balas y metralla hasta el medio ambiente. Y así fue puesto en servicio y usado por los soviéticos durante 4 años. Por supuesto, esta gran debilidad era innegable, y llevó al vehículo a comenzar un amplio proceso de robustecimiento en 1963, que convirtió a sus variantes posteriores en transportes blindados dignos del nombre. Peor blindado anfibio. Pasamos ahora al M114, Transportador de Mando y Reconocimiento, o CRC, por sus siglas en inglés. Un blindado anfibio estadounidense de la Guerra de Vietnam, reconocido universalmente como quizás el peor vehículo de su tipo en la historia del ejército de aquel país, lo que le valió permanecer en servicio activo menos de 15 años. Ligero, diseñado para labores de reconocimiento ágiles y sigilosas, y capaz de ser desplegado desde el aire,
El M114, no obstante, contaba con un blindaje de aluminio extremadamente delgado, fácilmente perforado incluso por munición penetradora de 7.62 milímetros y ametralladoras calibre 50, lo que lo llevó a ser apodado por sus tripulantes como la caja de los corazones púrpura, en referencia a lo fácil que era resultar herido por el fuego enemigo al tripularlo. Carente además de cualquier tipo de blindaje antiminas en su suelo, propenso a atascarse en el lodo o la jungla, y frecuentemente incapaz de seguirle el ritmo a los tan poco excelentes M113 que lo acompañaban, el anfibio M114 prácticamente nunca fue usado en operaciones anfibias, y su pésima confiabilidad lo llevó a ser reemplazado más temprano que tarde. Peor tanque ligero. Otro blindado improvisado de forma similar al automóvil Sizer Berwick que ya conocimos, pero este originario de Nueva Zelanda y conocido como el tanque Bob Semple. Diseñado y construido sin planos formales como un prototipo de emergencia para enfrentar una posible invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Construido con láminas de hierro corrugado galvanizado, montada sobre una excavadora Caterpillar D8, el Bob Semple tenía una velocidad máxima de 24 km por hora, una tasa de giro extremadamente lenta, un mínimo nivel de protección incluso frente a armas de infantería debido a su blindaje improvisado, y un armamento de solo 6 ametralladoras Bren calibre 303 British, totalmente inadecuadas para el combate contra otros vehículos. Relativamente alto también y por lo tanto bastante inestable, propenso a voltearse en terreno accidentado, este vehículo era más bien un emplazamiento móvil de ametralladoras, y no un tanque hecho y derecho, razón por la cual nunca fue fabricado en serie ni mucho menos puesto en combate, pues habría sido un auténtico ataúd sobre ruedas para sus tripulantes, incluso frente a los más básicos y frágiles tanques japoneses de aquella época. Peor tanque mediano. En esta categoría tenemos a un prototipo que, aunque nunca fue puesto en servicio, fracasó tan rotundamente en todo sentido que sin duda se merece quedarse con este puesto. Se trata, nada menos, que del vehículo británico A-38 Valiant, diseñado durante la Segunda Guerra Mundial como un tanque de asalto con blindaje pesado en su extremo frontal, pero con el tonelaje de un tanque medio, desbalance que lo llevó a comprometer su funcionalidad en muchos otros ámbitos. Demasiado pesado al frente, y por lo tanto muy complicado de maniobrar con agilidad, el Valiant requería de todo el esfuerzo físico de su conductor para operar sus palancas de dirección durante más de algunos cuantos kilómetros, y su asiento, pedales y palanca de cambios eran tan rígidos que se determinó que podían terminar lesionando al usuario aún durante la operación normal. Muy ligeramente blindado además en sus costados y parte trasera, tanto de su chasis como de su torreta, el Valiant fue rápidamente reconocido como un fracaso absoluto y descartado, pues simplemente continuar con sus pruebas habría resultado peligroso para sus operadores. De este tanque solo se construyó un prototipo. Peor tanque pesado. Uno de los más grandes e impresionantes, pero también menos confiables y más obsoletos blindados para su época, fue el T-35 de la Unión Soviética. Originalmente diseñado como un imponente monstruo multitorreta para combate antivehículos y antiinfantería. Conocido también como el acorazado terrestre por su enorme tamaño y gran cantidad de armamento, este tanque, no obstante, era una absoluta pesadilla en cuanto a fiabilidad, pues su transmisión, embrague y caja de cambios eran propensos a romperse con frecuencia, y bastante complicados y lentos de reemplazar. De hecho, la gran mayoría de los T-35 caídos durante la defensa soviética ante la Operación Barbarroja alemana se perdieron no debido al fuego enemigo, sino a causa de fallas mecánicas. Además, su blindaje, aunque catalogado como de tanque pesado, no excedía los 30 milímetros en sus porciones más gruesas, lo que lo hacía vulnerable incluso ante fuego de ametralladoras pesadas. Y la mejora a láminas de 70 milímetros en modelos posteriores solo hizo que la movilidad del tanque empeorara aún más.
lento, delicado, obsoleto y difícil de operar en sincronía por sus 10 tripulantes, del T-35 solo se construyeron 60 unidades. Peor tanque principal. Quizás uno de los vehículos más cómicamente malos que conocerás hoy, el Panzer 68 de Suiza es sin duda uno de los peores de su tipo, si no es que el peor, que se han inventado en la historia. No por falta de blindaje, ni por falta de potencia en su cañón de 105 milímetros, sino por una serie de fallas mucho más curiosas. Verás, este tanque, puesto en servicio en 1971 y corregido definitivamente solo hasta 1993, no contaba con un nivel apropiado de protección NBC, o nuclear, biológica y química, lo que obligaba a sus tripulantes a usar máscaras de gas en su interior, disminuyendo así en gran medida su desempeño en combate. El vehículo tampoco podía cambiar a reversa cuando estaba moviéndose incluso levemente hacia adelante, lo que lo obligaba a parar por completo antes de iniciar este tipo de maniobra. Sin embargo, las dos mayores fallas del Panzer 68 provenían de su sistema eléctrico, pues la torreta podía moverse involuntaria y erráticamente cuando el radio del tanque se usaba a máxima potencia, y el cañón principal podía dispararse por sí solo cuando se activaba la calefacción del vehículo, todo lo cual lo llevó a ser reconocido como un tanque extremadamente peligroso. Peor artillería autopropulsada. El último prototipo que verás hoy, nada menos que el prometedor, pero decepcionante Su-14 de la Unión Soviética, del cual solo se construyeron 2 ejemplares que más tarde serían desestimados por imprácticos y poco confiables. Diseñado durante la década de 1930 como un poderoso vehículo de fuego directo de asalto, el Su-14 portaba poderosos cañones de 203 y 152 milímetros dependiendo de su variante, montado sobre un chasis del tanque pesado T-35, lo cual desde el vamos llevó al vehículo a sufrir de por lo menos 167 defectos descubiertos durante su etapa de pruebas. Más aún, aunque bastante poderoso en términos de potencia de fuego, el Su-14 solo podía disparar una vez cada 5 a 7 minutos, y las ya muy bien conocidas fallas de fiabilidad de su transmisión, embrague y caja de cambios no hicieron más que complicar el avance del proyecto, que fue finalmente cancelado en 1938. Aún así, los 2 prototipos fueron retomados y modernizados con un blindaje mucho más grueso y completo en 1940, así como con más espacio en su interior para sus operadores y su munición, lo que no evitó que su desarrollo fuera parado en seco con el inicio de la Operación Barbarroja en 1941. Peor lanzacohetes múltiple autopropulsado. El único ejemplo en esta lista que no es de ninguna manera un vehículo malo, pero sí el menos brillante de su tipo todavía en uso. Se trata del BM-21 Grad de origen soviético, ágil, ligero, económico y capaz de desatar un auténtico infierno sobre su objetivo en cuestión de unos instantes, pero también extremadamente vulnerable ante el fuego enemigo, impreciso a comparación de plataformas más caras y modernas, y nada sigiloso al momento de realizar un ataque. Así pues, el BM-21 Grad, aunque excelente para bombardeos de saturación sobre áreas amplias y uso por parte de naciones sin demasiados recursos, carece también de cualquier tipo de blindaje en su cabina y el resto del chasis, lo que deja a sus tripulantes completamente expuestos y vulnerables, incluso ante el fuego de armas de infantería. Carente también de un alto grado de precisión, y por lo tanto inadecuado para misiones donde se busque evitar daños colaterales, este vehículo tiene además un largo tiempo de recarga manual de mínimo 10 minutos, y genera una gran cantidad de humo al disparar, que rápidamente delata su posición ante cualquier observador enemigo, aumentando así su vulnerabilidad. Peor artillería antiaérea autopropulsada. Finalmente, en la última categoría de esta lista de la desgracia militar, tenemos al M247 Sergeant York estadounidense, una pieza de artillería diseñada para proveer apoyo antiaéreo cercano a las columnas de tanques occidentales de la Guerra Fría.
compuesta por el chasis de un tanque M48 Patton, modificado con 2 cañones gemelos de 40 milímetros y un sistema de radar derivado de aquel del caza F-16 Fighting Falcon. El M247 Sergeant York, no obstante, era incapaz de detectar correctamente a sus objetivos, con frecuencia confundiendo aeronaves en vuelo bajo con estructuras altas como edificios y árboles, lo que le restaba fiabilidad al momento de responder a una amenaza aérea. El vehículo además era demasiado lento y pesado para seguirle el paso a las columnas de tanques M1 Abrams y blindados M2 Bradley a las que debía proteger. No podía mover su torreta con suficiente velocidad para igualar el ritmo de atacantes rápidos, y de pilón era propenso a sufrir de serias fallas hidráulicas. Bastante caro además, a pesar de su apurado proceso de diseño y desarrollo, del Sergeant York se construyeron 50 ejemplares antes de que el programa fuera cancelado de forma definitiva. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.